Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a nuestro espacio semanal, nuestro encuentro con la cultura, siempre trayéndoles lo mejor, como dice Rafa, de nuestro panorama cultural, para, bueno, eso, ir armando ese rompecabezas que es nuestra cultura. Hoy, un invitado de lujo, valga el lugar común, certero como todo lugar común, para conversar sobre un tema que si bien nosotros no somos especialistas en él, pues nos apasiona mucho porque vivimos en ese tema o de ese tema. Pero bueno, antes de adelantarnos, vamos a saludar a nuestros queridos profesores, Susana, Humberto y Rafa, cómo los trata la vida, muchachos. Hola, buenos días. Bueno, mira, en verdad el tema es muy interesante porque nos involucra en todo sentido. Y bueno, vamos a ver, pues yo creo que se puede desarrollar varios ejes que ya veremos. Pero el invitado es de lujo, en efecto. Muy buenos días también por mi parte. Saludos a todos los escuchas. Gracias por estar ahí y saludos a ustedes, compañeros. Yo estoy muy entusiasmado también por la entrevista de hoy, muy contento de tener a esta persona tan querida, tan estimada desde hace bastante tiempo. Reencontrarla, si sea por Zoom, porque teníamos muchísimos años sin vernos. Un placer tenerte aquí. Ya sabrán de quién hablo. Bueno, cuánto misterio, pero bueno, tanta intriga. Eh, pero ya quizás Susana soltó algo, habló de ejes. Ya se le pegó algo de lo que estuvo leyendo antes de la entrevista, ejes catastrales, ejes territoriales. Bueno, ya van sabiendo por dónde va la cosa. Sin duda hoy vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de Caracas, vamos a hablar de los imaginarios que la han representado en la historia de nuestra cultura contemporánea y ya las personas más o menos avesadas en el interés por la ciudad y su historia estarán sospechando de quién estamos hablando. Un erudito sin parangón en nuestro contexto cultural, un joven además, especialista, un gran escritor además, y bueno, seguramente como todos lo esperamos, va a ser una mañana muy nutritiva y todos aprenderemos de él. Muy contentos de recibir esta mañana en nuestro programa a Arturo Almandós Marte, urbanista, ensayista y cronista, profesor titular jubilado del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar y titular adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como invitado en otras universidades de Latinoamérica y Europa. Algunos de los libros de Arturo han obtenido premios en diferentes menciones investigativas en Venezuela y en el extranjero. Y quisiera destacar Urbanismo Europeo en Caracas, 1870-1940, que ganó el premio de Teoría y Crítica en la novena Bienal Nacional de Arquitectura de 1998, así como, bueno, este tótem del urbanismo y de la historia de nuestra ciudad, que es La ciudad en el imaginario venezolano. Tomos uno y 2, que fueron premio compartido de Teoría y Crítica de Arquitectura y Urbanismo en la decimocuarta Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en 2004. Y a esta dupla que fue premiada, bueno, se unen La ciudad en el imaginario venezolano 3 de 1958, la metrópoli parroquiana, y La ciudad en el imaginario venezolano 4 del Viernes Negro a la Caracas Roja, cuatro tomos que han sido editados por nuestro amigo de la Fundación para la Cultura Urbana y que constituyen uno de los trabajos fundamentales de Arturo, trabajos referenciales para conjugar la historia del urbanismo de la ciudad con el imaginario de ella que de nuestra literatura se desprende. Todo esto escrito e hilado con una prosa envidiable. Este año debemos anotar para más señas que Arturo fue nombrado con justicia individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Bueno, nombramiento que pronto se materializará en octubre próximo y que estaremos allí, por supuesto, aplaudiendo.
Muy contentos de recibir a Arturo Almandoja en nuestro programa. Bienvenido. Bueno, gracias Álvaro y bueno, a los colegas, profesores y amigos, porque son amigos algunos compañeros de colegio, inclusive como el caso de Rafael Castillo Zapata. Gracias por haber pensado en mí en medio de un catálogo que yo sé que es muy amplio en Venezuela para los temas que ustedes trabajan. Y bueno, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, porque además ustedes combinan por sus formaciones profesionales e intelectuales diferentes ejes, para utilizar el término de nuevo, ¿no? Diferentes ejes de lo que yo he intentado trabajar también con mi obra, ¿no? Entonces esperemos que pueda darles algunas pistas adicionales hoy. Sí, bueno, Arturo, bienvenido, muy contentos de tenerte acá. Nuestros radioescuchas van a decir que tenemos demasiados amigos y llenamos la casa de amigos. Bueno, pero nos Ujú. sentimos orgullosos que todos esos amigos son personajes brillantes, dignos de estar en nuestra academia. Bueno, nos damos con una piedra en los dientes, como dicen, ¿verdad? Somos unos privilegiados por tener esa comunidad con estos amigos que podemos invitar acá con una larga tradición de conocimiento y cercanía afectiva. Bueno, eso es algo positivo en vez de negativo. Y Claro. digo que, bueno, estoy muy contento de verte porque, bueno, te conozco desde que éramos niños y cada uno hizo su carrera por su lado, un poco sin saber por dónde íbamos y luego nos reencontramos en los 90, si no mal no Así recuerdo. es, Y así desde es. entonces, bueno, hemos tenido como una atención mutua por lo que hacemos cada uno por su cuenta, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo quería comenzar por un tema que puede ser polémico, pero el tema de ser un académico en el amplio sentido de la palabra. Todos somos aquí académicos y nuestro Sí, programa se llama Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. así es. Queríamos también exorcizar un poco el sanbenito de la palabra academia, la academia connotada como algo un poco pavoso, la academia como una cosa solemne, la academia como algo que antepone el rigor digamos, a la distensión o a la diversión, ¿no? Y un poco Ujú. nuestro programa trata de ir contra ese paradigma de lo académico. A mí una vez me ofrecieron que si quería entrar a la Academia de la Lengua y yo con mi rebeldía romántica dije que no, no me interesaba la academia. Lo dije hace bastantes años, quizás ahora diría también que no, es decir, sigo pensando lo mismo. Es decir, pero sin embargo veo que tú y bueno, otros amigos muy queridos han aceptado ser individuos de número eh, Mm, de las academias. Entonces, mm, mi pregunta es una mezcla entre qué significa para ti ser un académico en una mm, institución de prosapia, donde uno lo que cree, digamos, es así, es Vox mm. Populi, una pila de señores enflusados que charlan con, bueno, eruditamente sobre sus materias y se reúnen de vez en cuando, y los actos solemnes de investidura, por ejemplo, son un poco aparatosos y un poco pesadillescos. Yo he asistido varios y hay que Mm, calarse todo el protocolo, ¿verdad? Eso mm. para un tipo tan dinámico como tú, un tipo que viaja, escribe en varias lenguas, Ay, por publica, favor. publica de manera, bueno, el pobre Álvaro no hallaba qué hacer para resumir tu currículum, ¿verdad? ¿Cómo decir todo lo que has hecho, lo que has publicado, los premios que te han dado? Y encima ahora te han puesto la corona de académico. Eso, ¿cómo lo recibes, verdad? ¿Cómo lo experimentas? Y el otro lado que también quiero trabajar un poquito contigo es la peculiaridad de tu academicismo, que es muy peculiar, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de Arturo Armando, académico en sentido global. Claro, muy buena pregunta, de verdad. Sí, aquí estamos entre académicos. Ustedes lo han dicho. Ustedes son académicos, todos venimos de la academia en el sentido más universitario.
¿ok? Que además yo me siento profundamente orgulloso de ello, ¿ok? Este, yo creo que ese sentido del académico universitario te da una disciplina, un cierto, vamos a decir, estructura mental, un cierto framework, por decir así, en el cual encauzamos nosotros la producción, como ustedes saben, las publicaciones, por supuesto la actividad docente, etcétera. Eso es una vertiente que para mí es la primordial del academicismo que yo pueda tener vamos a decir, en mi actitud profesional e intelectual. Ahora, eh, comparado con esta nueva, digamos, este umbral de la academia a la cual uno está ingresando, en el caso de la ingeniería del hábitat, y tú también te refieres a las otras academias, que son academias, claro, que han tenido tradicionalmente esta imagen protocolar, un poco adocenada, si se quiere, ¿no? A ratos. Este, es una imagen que habría que, yo diría, aunque ellas conservan, y esa es parte de su encanto para muchos, digamos, todos esos ritos, han renovado también su imagen y se ha convertido en las últimas décadas, sobre todo en medio de las universidades que han estado públicas, quiero decir, sobre las universidades públicas asediadas y algunas disminuidas en su capacidad de producción, como en el caso de mi alma mater, la Simón Bolívar. Entonces, las academias han cobrado un cierto protagonismo y se han revestido de un dinamismo que yo creo que hoy por hoy tienen hasta donde yo las conozco. Tampoco es que las conozco todas. En particular, en el caso de la ingeniería, yo te diría que lo más significativo del haberme incorporado a la academia desde que ingresé primero como comisionado en el año 2018 y después como miembro correspondiente, es que, claro, ese sentido de académico se amplía, por decir así. O sea, uno viene con esta estructura del medio universitario, de la producción de publicaciones, de los artículos de divulgación, de los cursos, por supuesto, de las credenciales, maestría, doctorado, etcétera. Y esto, claro, por decir así, se vuelve más híbrido en la academia. ¿Por qué? Porque ahí lo que vas a encontrarte, y es lo más rico para mí, ha sido lo más estimulante, es gente que también, por supuesto, tiene muy buenas formaciones profesionales, pero, por ejemplo, quizás no tengan una gran producción en términos de publicaciones, pero tienen una larga trayectoria gerencial en la administración pública o privada. Entonces, ese sentido es el que yo creo que ha sido para mí más aleccionador de la incorporación a la academia. Y en cierta forma yo lo quería encontrar. O sea, te encuentras con los exministros, en el caso de ingeniería, quizás sea distinto en letras o en historia, que son más humanísticas, pero en el caso de ingeniería tienes un catálogo de trayectorias que ya no son tan académico-universitarias como las que uno está acostumbrado a ver. No sé si me explico. Claro que sí, te explicas muy bien. Bueno, y ya tú eres libre de haber aceptado tu cargo, tu curul en la academia, tu Claro, banqueta o como se llame. ¿Tú cómo se llama eso? El sillón, sillón. sillón, exacto. Yo soy el Que sillón bueno, que 20. muchos sillones son heredados por in articulo mortis, porque Sí, alguno de los miembros muere y para llenarlo, bueno, se elige a otro. efectivamente. Esa es mi imagen de la academia. Tú estás tratando de darnos otra nueva, sobre todo con una academia que es joven, porque fue instituida en el año 98. Y bueno, Efectivamente. y ya Es se una nota academia que, joven, exacto, que hay otro aire en las academias. Bueno, eso habla de mi poca actualización en la realidad cultural contemporánea. por favor. No sé nada de lo que ocurre en las academias, lo rechacé olímpicamente participar en ellas, pero ahora entremos a lo que es más fundamental, ¿verdad? Ujú, Menos anecdótico, que es ujú. tu extensísima carrera como académico en el más amplio sentido de la palabra. Y yo quería abordar un punto que mis compañeros están totalmente de acuerdo en lo que conversamos antes de abrir el programa para ti y para los escuchas, que es el estilo. O sea, tú eres un escritor, digamos, no sé, eres un gran investigador, eres un gran conocedor de tu campo, la historia del urbanismo, ¿verdad? La historia del urbanismo moderno, de la Ujú. modernidad urbana, desde Europa hasta
nuestros territorios eh, metropolitanos y periféricos, y eres un erudito en el sentido más amplio y más amable de la palabra. Aquí uso erudito respetuosamente y admirativamente, ¿no? Y por lo tanto, uno puede pensar, como lo decía Rafael Ayray Luca en el primer tomo de La ciudad en el imaginario venezolano, que uno podía quizás esperar de un especialista de tu temple eh, algún tipo de discurso, digamos, muy complejo, lleno de estadística, lleno de relaciones histórico-topológicas o arquitectónicas propiamente dichas. Y sin embargo, uno comienza a leer tus libros, esa tríada maravillosa, que ya no es una tríada, sino una tetralogía. Sí. Yo no conozco el último tomo, La ciudad en el imaginario venezolano, que es una bellísima cartografía de la cultura nacional vista desde la experiencia de la ciudad. Y quizás una de las cosas más saborosas de esos tomos es que está escrito como un narrador. O sea que ahí tú pones también en crisis la noción o la imagen que podríamos tener de la historia convencional, de relato histórico, pero también del relato científico, porque tú eres un científico en el sentido de que podríamos decir que eres incluso un epistemólogo de cómo se estudia la ciudad, cómo se estudia la urbe. Y por lo tanto, bueno, tu mundo de referencia es abrumador, ¿verdad? Empezando por, qué sé yo, Foucault y terminando, qué sé yo, en los ensayistas más cercanos. No sé si has citado en tu último volumen a figuras como eh, Giorgio Agamben, por ejemplo. Sí, que tú estás muy ayornado teóricamente, ¿no? O sea, que estás muy activo y muy vivo. Yo, en cambio, me quedé ya un poco en el tiempo, yo no leo más novedades teóricas, me quedé en Deleuze y Guattari y de ahí no he pasado. No sé qué ha pasado de ahí en adelante. En cualquier caso, háblanos de tu contacto con la literatura, porque por ejemplo, en los tomos estos de ciudad, tú te arropas con figuras que no son maestros de la arquitectura ni de la historia, sino maestros del ensayo. Por ejemplo, te arropas con Mariano Piconzala, Sí. te arropas con Guillermo Sucre, te arropas con María Fernanda Palacio. Es decir, que cobijas tan finas te arropan para narrar confortablemente como narras. O sea, y además tu relación con la literatura, porque tú nos brindas una historia del urbanismo no a través de archivos catastrales, ni planos arquitectónicos, ni estadísticas demográficas, sino a través de la literatura. Cuéntanos esa melange entre literatura y arquitectura que hace parte de tu singularidad como escritor. Bueno, mira, yo estoy en primer lugar abrumado, de verdad, que un escritor, y no es por caernos ahora en lisonjas recíprocas, pero a un intelectual y un escritor con tu prosa, que es una prosa de verdad sabrosísima, cristalina, muy grata de leer y además muy culta, haga esos comentarios sobre mi producción. O sea, realmente me estimula mucho y agradezco pues el análisis muy rico. Hay muchas, vamos a decir así, hilos aquí en esta maraña que tú me has planteado de elementos que no voy a poder responder todos juntos y en un programa de corta duración como esto, pero voy a comenzar por decir algo. Yo tengo un posicionamiento en la historia del urbanismo, por decir así, que es yo soy tributario de la historia cultural urbana, ¿ok? Y es una vertiente que no ha sido demasiado cultivada, pero sí tiene desde los años 80 una cierta línea, una genealogía en la que está, por ejemplo, una figura que para mí fue muy influyente en Inglaterra, que es Anthony Sutcliffe, ya fallecido, que trabajó el tema de los imaginarios de la cultura urbana
de la emergencia de la metrópoli moderna, sobre todo en el periodo de finales del 19, comienzos del 20. O sea, está ese, por decir, esa coordenada epistemológica, para utilizar de nuevo el término que tú has usado también. En América Latina, hago la referencia a una figura que también falleció en los años 70, bueno, muy tempranamente, ustedes la conocen seguramente, que es José Luis Romero, el historiador argentino, ¿ok? También es uno de los padres, quizás inadvertidamente, porque nunca se posicionó en ese sentido, pero trabajó en la historia cultural urbana y los que trabajamos en ese campo lo hemos reconocido como uno de los, vamos a decir, precursores en el medio latinoamericano. Porque hago estas referencias a la historia cultural urbana, además de que me permiten posicionarme. Porque en esa historia hay, primero, la importancia del tema de la representación, de la imagen, ¿ok? Que es muy importante, tanto como la fábrica urbana construida, ¿lo ves? Entonces hay un diálogo allí entre ambas dimensiones. Pero además de eso, en figuras, en el caso de Romero, ustedes lo saben bien, y en el caso, bueno, de Ángel Rama, podríamos incluirlo en esta genealogía, aunque viene ya del campo de la semiología urbana, bueno, ustedes lo pueden posicionar mejor que yo. Hay un cuido digamos, la narrativa que el mismo historiador adopta, ¿ok? Es un poco lo que creo que fue Hayden White, una historiadora, no sé si norteamericana, inglesa, hablaba de los contenidos de la forma, ¿ok? O sea, mi tutor en Inglaterra, el Nick Bullock, decía que el delivery, o sea, la forma como tú transmites la historia urbana es tan importante como las fuentes y el catálogo de recursos que estás utilizando. Y yo creo en eso. Entonces, eso quizás es lo que ha hecho que ciertamente cuide en mi obra urbanística el estilo, la manera como eso se entrega al lector a través de un ensayo. O sea, yo sí he sido, digamos, siempre he estado como preocupado por mantener un cierto tono ensayístico, incluso dentro de la literatura especializada. Claro, esto me ha llevado a veces a situaciones difíciles, inclusive con mi propia tesis doctoral en Inglaterra, que fue un poco criticada porque a ratos era más cercana al ensayo que al estilo de la prosa especializada. ¿Lo ves? Pero creo que es importante uno mantener una cierta narrativa para que el lector que no es especializado en el tema pueda incorporarse en ese viaje que uno le está proponiendo, en esa ruta. Esto es especialmente importante en una obra como La ciudad en el imaginario venezolano, donde las dos fuentes principales con las que yo estaba trabajando era la narrativa, especialmente pues la novela, más que la narrativa corta, y el ensayo. Entonces, obviamente, figuras como Picón Salas, cuya prosa reconozco que es una prosa que siempre me ha seducido, o la prosa de Díaz Rodríguez. Yo soy muy modernista, con todo lo anticuado que pueda sonar, pero que son prosas de las que yo creo que uno puede abrevar para, a su vez, hacer una recreación de esos estilos, ¿no? Entonces, claro, hay un posicionamiento, yo diría, tanto epistemológico, desde la historia cultural urbana, como estilístico. Es lo que me refería entre mantener un límite, sobre todo cuando uno está escribiendo el libro. Porque tú puedes escribir un paper o un artículo para revista en un registro, por decir así, muy especializado. Y claro, casi que es más bienvenido si lo haces en ese estilo, y si lo haces en un estilo más ensayístico, más general, casi que eres visto con suspicacia. ¿Lo ves? Pero si estás escribiendo ya buscando el libro, que es un poco algo que yo me he planteado también en mi producción, yo creo que estás en la obligación, por decir así, de incorporar esa narrativa, ese estilo, eh, bajar el registro de la especialización. No sé si me explico. Y esto, bueno, puedo decir otros elementos, pero no quiero extenderme demasiado en la respuesta. Claro, claro, porque hay que darle chance a los colegas y hay que hacer una interrupción ahora comercial y de identificación de la Me emisora. imagino, claro.
Eso es correcto, querido Rafa. Vamos a pausa musical. Escuchemos la barcarola de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, interpretado por Ana Netrebko y Elina Garancha, los Qué compromisos bello. comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Arturo Almandós. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical, la barcarola de los cuentos de Hoffmann de Offenbach con Ana Netrebko y Elina Garancha y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos nuestra conversación con Arturo Almandós. Rafa, ¿tú querías meter un pellizquito más? Un pellizco, claro. Dime lo que oyes y te diré quién eres. Ahí está retratado nuestro erudito refinado que escogió la barcarola de Schumann, ¿verdad? Bueno, eso ya es un indicativo de los gustos y de las inclinaciones y de la amplitud cultural de nuestro amigo, que seguramente incluye el rubro melómano. No, 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 no es así. ¿No? No, no es así. No, muy bueno que Ah, lo señala, porque no, es una de las cosas que yo lamento, sinceramente. ok. No leer alemán es una de mis grandes frustraciones, no leer alemán, sobre todo por haber estudiado filosofía, y no tener una cultura musical amplia. No, realmente las pocas que tengo es porque he tenido la suerte de encontrar las referencias musicales que tengo, porque he tenido la suerte de encontrarme algunos amigos melómanos que me han dado como ciertas luces. Pero la asociación, por ejemplo, con la barcarola, de los cuentos de Hoffman es claro, viene más bien por contexto, viene por contexto y por asociación de cuando trabajaba, por ejemplo, en la tesis doctoral en Inglaterra, sobre Guzmán Blanco, el episodio del arte urbano guzmancista, etcétera. Entonces, claro, a mí me gusta escribir, eso sí, con música programática, por decir así, o sea, ubicarme en el contexto. Entonces, claro, estando en Inglaterra, una referencia que sí utilicé mucho para escribir era esta música de la vie parisienne, por decir así. Entonces, claro, es Hoffman, Meyerbeer, o sea, toda esta recreación, toda esta música me permitía en cierta forma recrear, pero no es porque tengo una cultura en sí sobre música. Lo lamento no tenerla, pero si tengo un acierto, tengo la capacidad de decir, obviamente, lo que me gusta y lo que no. Entonces, la Claro, barcarola, por ejemplo, de Hoffman, me encanta. De Offenbach, claro. perdón, me encanta. Claro, lo que tienes que hacer es escuchar nuestros programas con invitados musicales Exactamente. y Exacto. aprenderás alguito más. Así se es. Paso con una idea Pasa, adelante, Susana, adelante. que me ha venido, este, y era, bueno, tratando de asociar toda la evolución de los espacios urbanos, de lo rural a ciudades densas, y Mm, eso bueno, ha ocurrido pues en todas partes, en fin, no solamente en Venezuela, obviamente, pero pensando en la densidad, pensando en la masificación, en el riesgo de perder cierto arraigo, caer en el anonimato, que ese anonimato te encubre para de mm, pronto dejar de ser responsable ante los demás, ante una comunidad, y de allí, pues, no sé, todos los desastres que van ocurriendo citadinos, con la violencia, con el desamor hacia las cosas. Pensaba en dos cosas. Una, bueno, la necesidad de lugares de esparcimiento, de parques, de plazas, centros deportivos, de reencontrar la ciudad y sobre todo reencontrar la gente, de mm, reencontrar la convivencia. Y eso por un lado, pero también el rol que el arte puede tener en ese proceso, sobre todo el arte bien pensado para ello. Eh, Me refiero a que una manera de humanizar esa densificación sería precisamente con obras participativas o contemplativas, pero dinámicas, que involucren el interés a la gente. Eso por un lado me venía a la mm, cabeza. Por otro lado, otra imagen con ese tema de la densificación o la masificación
Recuerdo mucho mis años de estudiante que un tema que siempre aparecía como constante era cómo la sociedad moderna nos masifica y nos Mm, aplasta y nos vuelve nada. Y entonces pienso en Carlos Prada, pienso en la escultura de Carlos Prada, pienso en Manuel de la Fuente, pienso en la pala que recoge a los seres humanos. mm, Pienso en el que perdemos nuestra esencia humana al volvernos objeto de, de esa densidad, de esa masificación. Entonces, bueno, no, estoy un poco como planteando dos polos opuestos. Uno, el arte que expresa una circunstancia que preocupó mucho, yo creo que en los años 70, 80, ese era un tema que se discutía mucho, cómo la modernidad y la tecnología nos somete. mm, Pero por el otro, estoy pensando en el arte como una manera salvadora de aligerar esa condición anónima y casi deshumanizada que pudiera tener una ciudad sumamente densa. Bueno, digamos, no sé si hay una pregunta aquí, pero en mm. todo caso es esta reflexión, ¿no? A ver, ¿qué opinas? Sí, efectivamente, es una reflexión muy, muy, muy provocativa, ¿no? Yo te diría que tú, bueno, has tocado también temas clave yo diría más bien de los estudios urbanos y de la sociología urbana en el siglo XX, desde finales del XIX. Esa masificación a la que tú te refieres es uno de los grandes temas de la sociología urbana. A mí me apasionó cuando la comencé a ver cuando estudiaba urbanismo, esta visión más bien heredera o iniciada, mejor dicho, por la primera sociología urbana alemana, o sea, una figura como Georg Simmel, como Spengler, por supuesto también está ahí Benjamin. O sea, esos grandes padres de la sociología dieron ese primer fresco, ¿ok? Ese primer tapiz de esa sociedad masificada, densa, anónima, como tú la estás señalando, desarraigada. Y es algo que, más allá de ese tapiz que después fue, vamos a decir, ya tejido de una manera más sutil por escuelas sociológicas posteriores, la sociología americana funcionalista de mediados del 20 y otras escuelas, incluso las escuelas francesas, el mismo Lefebvre, Henri Lefebvre trabajó muchísimo sobre estos temas en el contexto europeo, etcétera. Lo que quiero decir es que esos son rasgos que yo diría están muy asociados a la urbanización en general y lo que tú llamas la densificación, el cambio de lo rural a lo urbano. Entonces, toda sociedad urbana en cierta forma pasa por eso. Es como lo que uno asocia también con la modernidad y el declive de la tasa de fertilidad. Bueno, sí, las estadísticas indican que esos procesos de transición demográfica llevan a este cuadro de la disminución de la fertilidad. El modo de vida urbana comporta también algunos de los rasgos que tú has señalado. Ahora bien, dicho vamos a decir, ese background sociológico, que arropa buena parte del siglo XX, lo que es muy interesante es, bueno, obviamente en el urbano también, así como tienes esos costos del anonimato, del desarraigo, etcétera, tienes el florecimiento de las escuelas artísticas. Tú lo sabes mejor que yo. Entonces, claro, está asociada una cosa con otra, ¿no? Pero lo que es más interesante, yo diría, desde la perspectiva de los estudios urbanos en el fin de siglo XX, comienzos del XX, ya sobre todo cruzando hacia la era de la Internet, es que el síndrome, vamos a decir, apocalíptico, que uno podría casi que inferir de esa visión sociológica de la polarización, sobre todo entre lo público y lo urbano, que ese diagnóstico sociológico temprano conllevaba, esa polarización en cierta forma se ha desdibujado y ha llevado más bien a un entrecruzamiento de ámbitos. Y eso ha sido acelerado en parte por los cambios tecnológicos que hemos experimentado, sobre todo desde los años 90. Entiéndase la aparición de Internet, ahora lo de los smartphones, bueno, ahora no, desde hace ya un par de décadas. Y un elemento que ha catalizado mucho este cruce, este cambio, es el de la pandemia del 2020. Porque a donde quiero llegar es que en parte esta polarización que uno veía, sobre todo yo la he trabajado desde el punto de vista de los ámbitos público y privado, que es un gran tema de la sociología alemana. O sea,
Esta idea de que en la ciudad está por un lado lo público y por otro lado está una privacidad que tú defiendes de manera rabiosa y muy celosa frente a lo público, ese ámbito privado, eso sigue estando allí, pero se ha entrecruzado en cierta forma y se ha entrecruzado en parte por lo que estamos viviendo, por ejemplo, con el Zoom. Esto que estamos haciendo ahorita es un ejercicio de entrecruzamiento de ámbitos. Estamos en lo público, porque de hecho este programa va a ser público completamente, se va a difundir en las redes. Pero está hecho desde lo privado, desde el ámbito de la casa donde yo puedo ver esta biblioteca que tú tienes detrás, tan nutrida, tan prolija, y las de todos ustedes que me abruma, porque yo, por cierto, lo que tengo es un reloj aquí de campana, apenas en el background. Ese entrecruzamiento es algo que era insospechado, yo diría, hace 30 años, pero que estamos allí. Entonces, a donde quiero llegar también, a propósito de la señalamiento que tú haces sobre el arte, es que los estudios, alguna literatura que yo he manejado, en ese proceso de entrecruce que se ha dado en las últimas décadas, perdón, entre los ámbitos público y privado, el diseño, ¿ok? Y el arte, la calidad del ambiente en el que tú te mueves a la escala micro, son elementos determinantes de lo que algunos de los sociólogos han llamado la propincuidad. O sea, la propincuidad, el mantenimiento de las relaciones a pesar de tú estar en un ambiente que tiende al anonimato, a la masificación, al desarraigo, etcétera, que obviamente el ambiente urbano tiende a eso. En la escala micro, tú puedes desarrollar una dinámica social distinta, que está en buena medida condicionada por el diseño y elementos que tienen que ver con el arte, con la presencia de lo artístico dentro de esa escala micro. Entonces, claro, es revelador, por decir así, que en esa escala se esté dando una dinámica distinta, sobre todo en las últimas décadas, con respecto a lo que la gran pintura de la sociología o el gran fresco de la sociología urbana nos daba hace 100 años sobre lo que iba a ser la vida en ciudad, o la vida en metrópolis más bien, en lo que llamaban los sociólogos la Weltstadt, la ciudad mundial. Bueno, eso quizás el gran fresco, por decir así, o sea, la gran ciudad sigue siendo en términos generales un poco ese cuadro que tú dibujabas, pero si tú te vas a la escala micro, la escala local, la dinámica cambia y ese cambio tiene que ver en parte con la forma del diseño y la presencia del arte. No sé si me expliqué un poco como elementos complementarios a la reflexión que tú has colocado. Excelente, excelente. No lo había Sí, visto sí, desde la perspectiva de cambio de escala. sí, Y, sí. y es cierto, pues Mm, desde lo íntimo se puede ir de Claro. alguna manera. Sí. ujú. Tú ibas Sí. a decir algo, Humberto. No, Sí. bueno, quería como meterme justamente por ese tema que estás planteando, Arturo, que me da como el espacio para meterme en la reflexión que yo tenía que hacer. Por supuesto, la gran crítica a la modernidad se ha puesto en duda, esa crítica Ujú. de la modernidad que nos aplasta y todo eso que se hablaba a principios del siglo XX, se ha tumbado un poco con eso que se llamó el posmodernismo, que ya es un término que Ujú. estamos pasados, pero sigue siendo También. importante recordarlo, la renovación hacia la experiencia personalizada, por decirlo de alguna manera, y la Ujú. revalorización de lo micro. Yo creo que eso ha sido un cambio importantísimo de los 80 para acá, que ha tomado mucho y que sorprendentemente con las redes se ha multiplicado. Ahora uno busca Exactamente. a grupetes y cada persona tiene un subgrupete completamente distinto al otro y todo eso. Pero hay algo, para irme a lo Ujú. micro, hay Ujú. algo que a mí me llama mucho la atención con respecto a Caracas. Si te me voy a Ujú. situar en Caracas, me voy a traer el tema para Caracas y el urbanismo en Claro. Caracas, Ujú. que es la famosa imagen o el criterio que manejamos todos, que en Caracas el urbanismo o la ciudad de Caracas es evidente, en la ciudad de Caracas hay un evidente modernismo fracasado, por llamarlo de alguna manera, Mm. para llamarlo de una manera, no, es el tema el que quiero Ujú. hablar, el modernismo fracasado de Caracas. A Ujú. veces... Claro, pero a veces me pregunto, y después de leerte a ti también me hago esa pregunta, Ujú. esa idea del modernismo fracasado en Venezuela es, es una realidad concreta, clara, o es Ujú. un discurso
imaginario político que se ha manejado desde una perspectiva en particular para atacar precisamente a lo terrible de la Caracas de Pérez Jiménez, por decirlo de alguna manera, o el capitalismo avasallante de la democracia. ¿Es así o es una realidad concreta que esconde algo del venezolano particular, una manera entre la frivolidad y la necesidad, que parece que hay una tensión muy evidente en los venezolanos entre esas dos cosas, según los análisis que hacen en la literatura que tú has revisado? O sea, siempre como que el venezolano vivimos o el ciudadano en Caracas vivimos entre una finalidad nuevo-riquista en un tiempo y después una frivolidad de otro tipo, y al mismo tiempo ante una necesidad irremediable de gente que acosa a la ciudad y que formaron toda la periferia ciudadana. No sé, es que no sé cómo entender el fracaso de la modernidad en Caracas. Mm. ¿De qué estamos hablando con el fracaso de la modernidad? ¿Acaso los problemas caraqueños no están también en Madrid, no están también en México? No sé, pregunto. ¿O Mm. es algo propio de nosotros el fracaso en Caracas? Y otra pregunta, ¿qué pasa con el resto de las ciudades venezolanas? ¿Se percibe el mismo fracaso del modernismo, sí, de la modernidad no sé, en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz, yo qué sé, en Mérida, en Mm. Maracaibo, que el que se percibe en Caracas? Es mi pregunta. Bueno, Humberto, tú nos has bajado o nos has situado al conocimiento situado, para utilizar otro término en modo de las nuevas epistemologías, al conocimiento situado, que es muy importante. Claro, es abismal también, porque nos coloca aquí frente a este abismo. Eh, Mira, claro, yo comenzaría por distinguir entre modernidad y modernismo, ¿ok? Que bueno, yo creo que el profesor Castillo Zapata puede, pues, darnos varias clases también sobre eso, la misma Susana, todos ustedes. Pero entre modernidad y modernismo en el sentido urbanístico, ¿no? O en el sentido urbano. Yo no creo que haya habido desde la perspectiva urbanística más que arquitectural, atención, porque el tema de los arquitectos también es otro terreno minado, no nos podemos meter allí sin que nos exploten algunas bombas. Yo diría que no fue un modernismo fracasado, o no es un modernismo fracasado, o sea, hubo un cierto modernismo en Venezuela, vamos a ponerle unas coordenadas, en el segundo tercio del siglo XX, como lo hubo en otras partes de América Latina. Y quizás Venezuela, de hecho, fue junto a México y Brasil los laboratorios emblemáticos de ese modernismo. ¿Ok? Y eso está, yo creo que más o menos reconocido en la literatura, ¿no? Y de allí el gran apetito que todavía hay a nivel en la literatura internacional, etcétera, por obviamente obra emblemática, La Ciudad Universitaria o el 23 de enero, o sea, esos fueron muestras de un modernismo que lo hubo, no fue fracasado. Yo diría que a lo mejor lo que fue desbordado, fue engullido por un crecimiento metropolitano que también ocurrió en otras partes de América Latina, ¿ok? No fue solamente nuestro, fue de América Latina y de los países en desarrollo, de lo que en una etapa se llamaba el tercer mundo, ¿ok? Ahora más bien se tiende a llamar al sur global. Eso fue engullido en muchos otros contextos. Lo que yo creo es que hay una nostalgia, a mi juicio excesiva, por ese modernismo, y hay una proyección de que ese modernismo nos colocó en una modernidad. Y allí eso es un espejismo. Eso para mí es un espejismo que también ocurrió en el contexto latinoamericano en casos como el de Brasil, el famoso país del futuro, del eterno futuro, pero que no se desarrolla y todavía viven con ese complejo. Eso ocurrió Brasilia, por ejemplo, la ciudad de Brasilia. exactamente. O sea, que confundir que el tú tener la obra moderna era una garantía de que estabas cruzando el umbral de la modernidad. Y eso no es así. La modernidad es un proceso, sobre todo la modernización también, que es otro término de la trilogía, es mucho más complejo. Entonces, la historia del último tercio del siglo XX en América Latina y la de lo que sigue corriendo en el XXI, prueba que obviamente no estamos todavía en esa modernidad, aun cuando tenemos un catálogo modernista muy suculento, muy atractivo de obras y de infraestructura.
¿entiendes? Pero esa confusión hace que a veces haya una cierta, en el caso venezolano, pienso yo, sobre todo quizás en el público arquitectónico, ¿no? Una cierta nostalgia y una cierta confusión sobre el tema también de la imagen moderna de Caracas. Bueno, esa imagen está muy desvaída, a mi juicio, pero necesita ser, bueno, en primer lugar conservada, como de hecho sabemos, porque son patrimonios que necesitan ser mantenidos con los estándares internacionales que existen para ello, pero tenemos que superar eso y esa superación yo no la veo clara la dirección que se dio en la última parte del siglo XX. Yo no quiero meterme en el XXI porque no he llevado la historia urbanística de eso. O sea, yo he trabajado básicamente hasta los años 90. Entonces, creo que allí no se logró estructurar un plan urbano alternativo más allá del metro. El metro fue, por decir así, nuestro último plan urbano. ¿Entiendes? Y eso ha ocurrido en otras urbes también. Pero Venezuela en los años 90, también por la situación política turbulenta que se vivió, no adoptó algunas reformas que ocurrieron de la planificación estratégica en otros casos de América Latina, donde sí hubo obras emblemáticas que renovaron las imágenes de la ciudad. Y ahí tenemos casos en nuestro propio vecino cercanísimo, Colombia, que lo demuestran. Las ciudades colombianas, Bogotá y especialmente Medellín, pero también Cali, renovaron su imagen después de un país que era apocalíptico en los años 80, como ustedes saben, y hasta parte de los 90. Entonces, esa modernidad cambió de expresión, además fortalecido por estructuras de administración local, renovaciones constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso venezolano, lamentablemente, eso no ocurrió a mi juicio, y es parte de lo que yo he tratado un poco de plasmar en algunos de los textos sobre el que hicimos con la Fundación de la Cultura Urbana de la ciudad en el siglo XX venezolano. Un poco Sí, que esas últimas 2 décadas quedaron un poco desdibujadas en términos de sí. la modernización urbana. El otro tema que tú planteas aquí, yo no me atrevo a decir, a analizar esto para las ciudades venezolanas en general, pero tú has señalado un ejemplo emblemático también. Ciudad Guayana. Bueno, Ciudad Guayana ha sido estigmatizada también por muchos otros. Ciudad Guayana, el balance en general, para mí es positivo. Es positivo en términos urbanos y en términos territoriales. Obviamente sabemos que la industria ha sido descuidada, que quizás la capacidad de generación de empleo ahorita no es la que se esperaba hace 50 años, etcétera, pero como gesto de ocupación territorial y de balance demográfico para el país, el balance de bottom line para Ciudad Guayana es positivo y es una imagen moderna que se mantiene allí. ¿Entiendes? Yo creo que es una ciudad que tiene ese sello de nacimiento. Ahora, yo creo que no nos podemos quedar, que es lo que a veces siento en el gran público, sobre todo quizás en las discusiones de arquitectura, en esa nostalgia por el modernismo caraqueño. Está desfasado, está obsoleto en cierta forma. Entonces, tenemos que construir otro estrato y renovar ese modernismo que está allí. No sé si me explico. Sí, sí, yo te entiendo claramente, Arturo, bueno, tengo la tendencia a compartir lo que estás diciendo, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende fundamentalmente es cómo eso se ha convertido, ese modernismo fracasado, en Ujú. un eslogan dentro del imaginario de los venezolanos. O sea, como Sí, si eso es lo que tú también lo registras por las citas que haces de las novelas que lees, de los autores ujú. que escribes, de los discursos políticos. O sea, se ha convertido, y uno lo dice cada rato, además uno lo escucha cada rato, que Caracas es un modernismo fracasado, parece ya Sí. un lugar común en el imaginario caraqueño o venezolano. Y Ujú. ahí es donde me hago la pregunta, pero esa interpelación con los ciudadanos
que tenemos los venezolanos no habla también de nuestra manera de vernos a nosotros como ciudadanos, de alguna Ujú. manera, de cómo nos estamos percibiendo a nosotros mismos. Claro, es una pregunta más Sí, psicológica que otra cosa, pero sí, pareciera que ellos vieron un hueco que tenemos que indagar de alguna manera. ¿Por sí, qué nos sí, vemos de esta manera en nuestras ciudades que son nuestras ciudades, en nuestro país que es nuestro país? No sé cómo decirlo, que lo sí, hacemos nosotros, no lo que lo hicieron de afuera, lo hacemos y lo estamos viviendo nosotros. Creo que sí. hay un huequito a investigar muy interesante, me parece, no sé. No, no, es un excelente punto, porque ciertamente se le está pasando factura, por decir así, al modernismo por el fracaso, que también está muy arraigado, del proyecto nacional, que son, o sea, digamos, el modernismo cumplió su función, no fue fracasado ni no fracasado, fue logrado, yo diría en términos generales, está allí, está, hay que renovarlo, hay que pulirlo, hay que rescatarlo, ¿ok? Pero el modernismo cumplió su trabajo, lo que es insuficiente para dar cuenta del crecimiento de la urbe venezolana, ¿ok? Que ciertamente en general, y esto está en la literatura internacional también, yo diría, la imagen de que sí, la ciudad venezolana en general era una ciudad moderna, porque resultó de un proceso explosivo de crecimiento urbano con alta disponibilidad de recursos, etcétera, y además se trabajó con, vamos a decir así, exponentes luminarias del urbanismo internacional y nacional muy asociadas a la corriente modernista. ¿Ok? Pero de hecho, eso cumplió su función. El problema está en tú pasarle factura ahora, 50 años después, por un fracaso del proyecto de modernización en Venezuela, a una vertiente urbanística y arquitectural del modernismo. ¿Ok? Ahora, ciertamente yo creo que hay mucho de pesadumbre, Humberto, ciertamente. Hay una visión muy negativa que está en el imaginario, bueno, por diferentes razones ya del cambio, que los avatares que ha sufrido el país, de la turbulencia que hemos vivido en las últimas décadas, etcétera. Pero una cosa es compatible con otra, y yo voy a citar aquí a una persona que ustedes conocen también, porque es de nuestra generación, ya fallecido tempranamente, que si bien no era un gran teórico de estos temas, pero era un gran entusiasta y un visionario, que fue William Niño, como ustedes saben. William, en cierta forma, trató siempre en su literatura, en su producción, de apuntalar ese modernismo como un baluarte, como algo que teníamos que rescatar y ver el proceso de la ciudad venezolana desde esa modernidad. ¿Ok? Desde ese modernismo más bien, ¿no? O sea, ver el proceso de modernización desde ese modernismo. Yo lamento, claro, que la obra de William fue un poco más dispersa, yo siempre le insistí en por qué no articulaba más esto en una obra más, vamos a decir así, más estructurada, pero bueno, diferentes razones pues se lo impidieron. Pero creo que William daba claves o dio claves en su producción para entender parte de esta discusión que estamos teniendo ahora acá. Pero ciertamente se está pasando factura desde un proyecto, desde un fracaso o desde un, vamos, extravío de un proyecto modernizador de sociedad a una corriente que cumplió su función dentro del ámbito urbano. ¿Mm? Es un poco, si se me permite la analogía, aunque es distinta, pero lo que ocurría, por ejemplo, con la ciudad de entre siglos, sobre todo con la de comienzos del 20, en la historiografía política y urbana, con respecto a Caracas, cuando se hablaba de la Caracas de la dictadura, donde no ocurrió nada, de la ciudad dormida, y eso está en muchos historiadores de la ciudad de los años 80, de los 70, o sea, ahí no pasó nada. La historiografía de los 90, y me permito incluir el mismo libro mío de urbanismo europeo en Caracas, que fue mi tesis doctoral, con otras producciones que se dieron en esa década y de ahí en adelante muchos otros, han demostrado que sí ocurrió en ese periodo renovaciones, por ejemplo, en términos de la infraestructura urbana, de la discusión sanitaria, ¿okay? De las comunicaciones, etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque claro, esa ciudad de entre siglos estuvo ensombrecida por la imagen de la dictadura, cuando en el fondo la ciudad sí tuvo su propia recomposición. Y entonces ahí viene la analogía con lo que tú planteabas ahorita, a mi juicio, de que, claro, nosotros estamos evaluando ahora ese modernismo y ese fracaso del modernismo en Venezuela al extravío, por decir así, del proyecto modernizador. Son dos cosas distintas, son dos escalas, porque las escalas historiográficas son distintas. Y a veces la historiografía urbana ha simplemente asimilado la escala de la historia política.
Y son dos cosas. La historia urbana tiene sus propias escalas y sus propios métodos, sus propias variables, que es la que tiene que analizar. Y dicho sea de paso, también hay un lugar común, que es un tópico que no es, a mi juicio, no es cierto, de que la ciudad venezolana ha sido mal planificada. No, aquí ha habido organismos de planificación sumamente calificados, muy técnicos, muy competentes, y se han hecho documentos muy valiosos. Lamentablemente, la planificación no garantiza la ejecución de la obra. Eso es distinto. Pero de que ha habido producción de planificación, sí la ha habido. Sobre todo, yo diría, en los primeros 2 tercios del siglo XX. Perdón que me extendí mucho. No, no, perfecto, perfecto. Bueno, Arturo, Álvaro, ya para cerrar, vamos a hacer aquí un pequeño juego partiendo de la ciudad en el imaginario venezolano. Esto solamente pendido con alfileres, no está publicado en ningún libro, es temporal lo que quiera responder. A sabiendas de que se necesita fundamentalmente distancia, ¿no? Distancia histórica y distancia emocional del momento que se vive para poder radiografiarlo a cabalidad. Si hiciéramos un juego y pensáramos en un quinto tomo que aborde las 2 últimas décadas de la ciudad en el Mm. imaginario venezolano, te voy a meter en un aprieto. ¿Cómo crees que la producción literaria de nuestras 2 últimas décadas podría ser más complejo o podría replantear el imaginario citadino? ¿Qué intuyes tú que pueda arrojar según tus lecturas? Mira, estoy yo como lo que decía Rafael antes sobre su posición frente a la nueva epistemología, que no le ha hecho seguimiento. Yo tampoco le he hecho seguimiento a la producción literaria en las últimas décadas, la verdad. Después de lo que apenas revisé allí en el cuarto tomo de la tetralogía. De lo que he visto, de lo que alcancé un poco a revisar hace algunos años y de lo que tengo a mí en mis archivos, claro, creo que buena parte de ese tema, de esto que acabamos de hablar ahora, o sea, del endosar el extravío del proyecto modernizador nacional a la ciudad, sería una vertiente de esa temática. Sería uno de los capítulos, por decir así, de esa temática. Creo que me sospecho que eso está en buena medida allí. ¿Ok? Tanto en la ensayística, y en la ensayística lo digo porque, bueno, tengo alguna de cuando teníamos más prensa impresa, de lo que alcancé a revisar y tengo en mis archivos recortados, percibo mucho de ese tema. ¿Ok? Hay mucho de la nostalgia que también plantea Humberto por el modernismo, ¿ok? Y cómo ese modernismo se ha desvanecido, se ha deslustrado en los últimos años. Creo que eso estaría en otro de los temas. Y claro, hay digamos, no sé, creo que la imagen, el gran tema de la emigración, de la diáspora, seguramente estaría allí muy fuerte, porque el imaginario ya no podría hacerse como yo traté de hacerlo en la mayoría de la obra de la ciudad en el imaginario, desde la producción nacional, ¿ok? Que fue buena parte del imaginario ahorita está en el exterior. Es uno de los desafíos que comportaría hacer un seguimiento allí. Claro, eso también estaba antes. Obviamente, algunos de los escritores que están referidos en la ciudad en el imaginario trabajaban desde afuera, pero creo que ahora se invertían casi que las relaciones. Es más el imaginario que se produce afuera que el imaginario que se está produciendo acá. No sé, creo que eso serían como, intuyo que serían como capítulos que habría que abordar allí, pero yo la verdad no estoy en posición de ir más allá, ni creo que emprenda esa revisión. Muy bien, más que suficiente con los 4 tomos que nos ofrendas, Gracias, querido muy Arturo. amable. Un gustazo haber conversado contigo. A nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Una conversa bien Verdaderamente. extendida, pero muy bien aprovechada. Gracias Gracias. por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Muy Sí, grato, de verdad, muy sí. nutritivo. Bueno, muy Bueno, rico, va muy va a ser rico. una entrevista memorable. Me encantó. Seguramente va a aparecer en el próximo top de las entrevistas, en el segundo. bueno, Mi- amigos, Arturo, mira, un placer inmenso tenerte aquí con nosotros. gracias, Muchísimas Humberto. gracias, Un muchísimas placer. gracias. Inmenso. Vale, Un placer también estar en el micrófono. espere.